Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos un comienzo de semana más a este su programa, el Bahía Noche, hasta su casa, Telebahía. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Nos alegramos mucho. Nosotros venimos dispuestos a arrancar la semana con muchísima energía, con mucha fuerza, y hoy, como les prometíamos la semana pasada, hablando de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de Cantabria, por supuesto. Hoy estoy acompañada de un escritor, que viene a presentarnos su primera obra, su primer hijo. Él es Pedro Santamaría. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, en principio bien. ¿Estás cómodo? Sí. Bueno, pues nada, es un placer tenerte aquí porque él viene a hablarnos de su primer libro, Okela, Espartanos en Cantabria. Él ahora nos hará unos breves apuntes sobre el argumento, en qué se ha basado, por qué le ha dado a un abogado por escribir, que sería una de las primeras preguntas. Sí. No sin antes recordarles que tienen un teléfono de contacto, el 942 27 33 36, que ya saben que está a su entera disposición para hacer cualquier comentario, sugerencia, crítica, o si tienen algo que consultar a Pedro, a lo mejor alguien le conoce y le quiere saludar. Para todo ello, el teléfono a su disposición. Y ahora sí, ¿por qué a un abogado le da por escribir un libro, Pedro? ¿Cuál es tu pasión, tu verdadera pasión? Pues hombre, a ver, a mí siempre me ha gustado la historia desde que tengo, yo creo que, uso de razón. Y bueno, siempre me ha gustado leer cosas acerca de la historia y en particular acerca de la historia de Cantabria. Esta novela en realidad responde a que allá por cuando yo tenía 15 años o así, leyendo el libro de Echegaray, esa magnífica obra acerca de los cántabros, leí una cita que decía que los espartanos habían conquistado Cantabria. La cita básicamente viene a decir eso, viene a decir que es de Estrabón, un geógrafo griego del siglo I, y básicamente viene a decir, añadiendo él y otros, que los espartanos conquistaron Cantabria. Allí está Oquelas, ciudad que se dice fue fundada por Okela, cuando Antenor y sus hijos pasaron a Italia. Entonces, bueno, yo creo que es bastante evocador, ¿no? ¿Qué pudo llevar a un geógrafo griego del siglo I a decir tal cosa? Una cosa curiosa es que él dice que no se lo inventa, sino que le ha llegado de otros, en particular un tal Asclepíades de Mirlea. Estos griegos solían tener nombres un tanto raros. Un poco rimbombantes, sí, sí, pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que no está mal. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pudo ser aquello? ¿Por qué espartanos y no tebanos o atenienses o cualquier otra cosa? Está claro que los griegos buscaban, pues como buscamos hoy en día en muchos sentidos, los orígenes de las cosas. Y por lo general le daban a las cosas un origen griego. En este caso, pues eso, espartano. ¿Y por qué? Pues yo imagino que a Estrabón, que fue un hombre que vivió durante las guerras cántabras, debió dar cierto crédito a ese, digamos, mito. Y digo cierto, no sé hasta qué punto, no he tenido el placer de conocer a este hombre, que lleva ya bajo tierra más de 2000 años, ¿no? Pues básicamente por la cantidad de paralelismos que puede haber entre ambas sociedades, ¿no? Bien es cierto que están separadas por miles de kilómetros y que bueno, son sociedades claramente muy distintas, pero hay una serie de cosas que sí que le pueden hacer a uno pensar, ¿no? En un origen hasta cierto punto común. Por ejemplo, uno de los rasgos más importantes quizás sea el aspecto, digamos, matriarcal de la sociedad cántabra, ¿no? Estrabón nos dice que los cántabros, bueno, pues que es una auténtica aberración, porque claro, son los hombres los que dan la dote a las mujeres. ¿Dónde se ha visto eso? Son las mujeres las que heredan la tierra. ¿Qué cosa más extraña? Estos cántabros están locos, como diría Astérix, como ¿no? diría Obélix. Eso, Obélix. Los cántabros siempre fueron maravillosos, sabían muy bien lo que se hacía. Sí. Y además bastante peleones y guerreros. O sea, digamos, el aspecto matriarcal sería una de las cosas, ¿no? Pero aparte, Estrabón vive en una época en la que Cantabria se está enfrentando al mayor imperio del mundo y al gran poder, ¿no? Que es Roma.
Y los cántabros tampoco es que pestañeen, ¿no? Recuerda bastante a esos 300 de las Termópilas, ¿no? Ese rey Leónidas luchando a brazo partido Hay contra... cierto paralelismo, ¿verdad?, entre ambas historias. Efectivamente. Porque el ejército de Oquel, además, es un ejército de 300 también. Sí, sí, hombre, lo que pasa, algunos me han dicho, ¿no? 300, pues como los... Pues hombre, es que 300 era un nombre muy particular, un número muy particular en la antigua Grecia, ¿no? Había veces, bueno, 300 era la cantidad de hombres que acompañaban a un rey como guardia personal. Pero aparte muchas ciudades pues dirimían sus diferencias en vez de plantando ejército contra ejército, diciendo, venga, ponemos a 300 y que se arreglen entre ellos y el que gane, gano, ¿no? Claro. Y no hace falta que nos peguemos todos. Entonces, sí, efectivamente parece un toquecito a esos 300 del Leónidas y de hecho lo tiene, pero es un número más profundo que solo eso. Una labor de investigación, me imagino, ardua, intensa, hasta que localizas, recabas datos y demás, luego mucha parte de ficción también. Ah, por supuesto, sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Pues hombre, me llevó a escribirla año y medio, 2 años, luego ya, pues eso, revisiones, etcétera. Yo creo que el punto final lo puse en verano de 2010, creo recordar. Sí. Entonces, bueno, y luego la verdad es que ha ido bastante rápido, ¿no? El tema de pasárselo a una editorial y nada, si es que a mitad de novela me llamó el hombre y me dijo, oye, para mí. En cuanto lo tengas, me lo pasas, sí, en eso es. O sea que lo publicamos. Y investigando, bueno, tú investigas de por sí porque a ti te encanta la historia, o sea que yo me imagino que cuando a ti te surge la idea de escribir algo ya tenías muchos datos sobre toda esta historia. Hombre, sí, lo que pasa es que había que buscar, digamos, un momento en el que Esparta fuese lo que era, lo que todos conocemos como Esparta. Esparta no era lo mismo 200 años antes o 200 años después. La Esparta que nosotros conocemos, de esos espartanos nacidos para la guerra, tiene un periodo bastante concreto, ¿no?, en la historia. Entonces, eso se da en el siglo V antes de Cristo. Luego tenía que buscar un momento en el que efectivamente Esparta estuviese, vamos, más allá de la duda que fuese a ser arrasada, ¿de acuerdo? Y los oráculos de Delfos les decían básicamente que, pues eso, que iban a acabar con ellos los persas, ¿no? Heródoto, el historiador del siglo V, nos dice que el ejército persa contaba los 2 millones. Hay que verlo con cautela, pero yo creo que si decimos que eran muchos, estaríamos de acuerdo tanto Heródoto como cualquier historiador, ¿no? Bastantes más, muchísimos más que espartanos, seguro. Eso segurísimo. Famoso ejército de Jerjes que todo el mundo conoce. Eso es, eso es. Entonces había que buscar ese momento y luego había que buscar en Cantabria un momento en el que, digamos, el pueblo cántabro no fuese, digamos, ese pueblo que luchó contra los romanos, sino que estuviese en un estado embrionario, ¿no? En el que, digamos, todos los ingredientes están ahí para la cocción, pero todavía no las has metido al horno. O sea, un momento en el que van llegando, pues eso, los celtas que se van juntando con aquellos cántabros que viven aquí, pues en sus sociedades matriarcales, que curiosamente perviven hasta tiempos de Estrabón. Y entonces, eso curiosamente también es el siglo V. Así que, si las dos cosas eran el siglo V, pues ¿en qué momento pudo haberse forjado este mito que pudo haber oído Estrabón? Nótese que utilizo mucho la palabra pudo, ¿vale? Presuntamente, como dicen en tele. Sí, pues probablemente en el siglo V, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente es una historia de ficción, sí es cierto que he querido ser bastante escrupuloso en cuanto a todo lo que envuelve a la historia, ¿no? Reconstrucción. Eso es. Se vivía, como... Sí, digamos, la forma de pensar de esta gente, que en muchos sentidos eran muy parecidos a nosotros y en otros radicalmente diferentes, ¿no? Pero sí, vamos, es un poquitín eso, ¿no? El meterte en el pellejo de esos griegos del siglo V y ver de qué manera les puedes traer hasta aquí para hacer, digamos, para poner en papel lo que hubiera sido el mito, ¿no? Un poquitín lo que he querido hacer con Oquela, que me gusta llamarlo la Oquélida, ha sido escribir una Eneida, o sea,
ese viaje de héroes de lejanas tierras que llegan a poner una primera piedra para lo que más tarde será un gran pueblo, ¿no? Básicamente esa ha sido la idea. Qué bonito, una Eneida. Es Sí. maravilloso en los tiempos que corren, de crisis absoluta de todo tipo, incluida la cultural. En fin, es muy difícil cuando uno está creando una historia intentar incorporar esos datos reales. O sea, yo me imagino que tiene que ser un trabajo un poco de rompecabezas, un puzzle de, bueno, yo estoy creando algo, pero no puedo descuidar esta parte, esta parte, porque lógicamente estás ubicándola en un espacio temporal concreto. O sea, está, sí, efectivamente. es un contexto de nuestra historia bastante específico. Sí, sí. Pero lo curioso es que también lo contrario ocurre. O sea, que vas montando ese puzzle y de repente te aparece una pieza con la que no contabas y dices, pero qué buena idea, ¿sabes? ¿Y cómo lo integras? Entonces, pues fíjate que yo creo que sale solo. O sea, que efectivamente estás en ello y dices, anda, pues... O simplemente que estás en un bar y alguien dice alguna frase y dices, qué buena frase, la tengo que incluir en algún lado, ¿no? Y un poquitín esa es la labor. La verdad es que no me ha resultado nada arduo. Lo he disfrutado inmensamente. Ha sido un viaje, claro, yo sabía dónde quería empezar y dónde acabar. Todo lo que había por medio, ni idea, ¿no? Claro. Así que bueno, ha sido apasionante y espero que la gente que lo lea lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo. Seguramente aunque sea solo así. sea la mitad. Que es, seguramente sea más de la mitad. ¿Qué es más duro dentro de un proceso creativo de este tipo? ¿El empezar y decir por dónde arranco, el buscar la información, o cuando te tienes que sentar horas y horas delante del ordenador a escribir y hacer que la historia fluya? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo más bonito de todo? Pues Un tampoco poco, sabría un compendio decirlo. de todas las cosas. Quizá lo más bonito es cuando, por ejemplo, el verano pasado hice un viaje a toda la zona de Ampurias, desembocadura del Ebro, para recorrer en coche todo lo que planteo que pudo haber sido la ruta, ¿no? que pudieron haber seguido. Y la verdad es que eso es apasionante, porque aunque iba solo, vas como acompañado por tu historia, por tus personajes, tu forma de ver las cosas, etcétera, y la verdad es que te sientes bastante acompañado, ¿no? Hay veces que dan ganas de decir, Okela, tío, esto lo podríamos incluir, ¿no te parece? No sé, es curioso. ¿Ha habido ese tipo de trabajo en el caso de Okela? Quiero decir, tú has ido por Cantabria y has pensado, ay, pues aquí podríamos crear pues una especie de batalla, o Ajá. Pues ¿has ido viajando, o si has tenido que desplazarte a algún lugar de Cantabria, has pensado de repente, ¡guau, qué maravilla de paraje, aquí podría ser? hombre, Cantabria es evocadora siempre, vayas donde increíble. vayas, palmo a palmo, te da igual. Pero quizá el lugar más mágico para mí, de toda la región, es Fontibre. Claro, donde nace el Ebro, Claro, maravilloso. donde nace el Ebro, ¿no? Es un lugar auténticamente mágico, tan plácido, y luego cuando lo comparas con lo que es la desembocadura, ¿no? Que aparte pues es el río que da nombre a toda la península ibérica, ¿no? Y que ya en el siglo III se decía que el río Ebro nace en tierra de los cántabros. Entonces, bueno, para mí ese es el lugar, digamos, más mágico, más evocador, y que de hecho aparece ahí en la novela. Aparece en la novela, Por aparecen supuesto. espacios que